Esta criatura mitológica, parte león y parte águila, nos sumerge en un mundo de enigmas y fascinación. ¿Sabías que algunos grifos se representan con orejas puntiagudas o plumas en la cola? Son seres 8 veces más grandes y fuertes que los leones comunes. ¿Puedes imaginar su fuerza? No es raro que se cuenten historias donde levantan a un jinete con su caballo o incluso a un par de bueyes entre sus poderosas patas. Su origen se remonta a Oriente Próximo, apareciendo en las pinturas y esculturas de antiguas civilizaciones como los babilonios, asirios y persas. Incluso en la pintura minoica, como en el famoso sarcófago de Agia Triada, se encuentran representaciones de estos seres míticos. En la mitología sumeria, el grifo era el símbolo del dios Ninurta, el dios de la guerra y la caza. En la mitología asiria, el grifo era el símbolo del dios Asur, el dios de la guerra y el cielo. En la mitología babilónica, el grifo era el símbolo del dios Marduk, el dios de la sabiduría y la magia. ¿Y qué hay de la leyenda griega sobre Apolo y los grifos? Se cuenta que Apolo cabalgó un grifo de regreso a Grecia. Estos seres estaban consagrados a él y custodiaban sus tesoros, protegiéndolos de los arimaspos. Además, eran guardianes de las cráteras de vino de Dioniso. Para las culturas persa e india, el grifo representa lo que el dragón es a los chinos. Este ser no solo simboliza la fuerza y el poder, sino que es un protector de tesoros y elementos sagrados. En Europa, el grifo se asociaba con la caballería, la protección y la justicia. En la mitología romana, el grifo era el símbolo del dios Júpiter, el dios del cielo y el trueno. En Asia, el grifo se asociaba con la riqueza, la sabiduría y la buena suerte. En la mitología china, el grifo era el símbolo del emperador, el gobernante supremo. En la mitología japonesa, el grifo era el símbolo de la fuerza y la protección. ¿Sabías que se ha propuesto una teoría moderna sobre sus orígenes? Una hipótesis moderna sugiere que el grifo puede haber surgido de los restos fósiles de dinosaurios Ceratopsidae. Estos fósiles, abundantes en los desiertos de Asia Central, especialmente en Mongolia, con sus bocas en forma de pico ganchudo, podrían haber inspirado las interpretaciones antiguas, convirtiendo a estos dinosaurios en seres mitológicos. Para muchas culturas antiguas, el grifo poseía un dominio casi divino sobre los elementos. Se decía que controlaban los 4 elementos, 5 para los hindúes, arrojando fuego por un orificio junto a su nariz y aire helado por la boca. Incluso se creía que al batir sus alas podían generar maremotos y su rugido hacía temblar la tierra. Las representaciones de híbridos parecidos a grifos se encuentran en el arte del antiguo Egipto, remontándose antes del año 3000 a.C. La paleta cosmética de Hierakonpolis, conocida como la paleta de los 2 perros, data del periodo dinástico temprano y presenta una de las representaciones más antiguas de una criatura grifoide. ¿Qué misterios revelan estas conexiones entre los fósiles, las leyendas y la historia antigua? ¿Qué nos dicen sobre la imaginación humana y la interpretación de lo desconocido? El relato sobre los grifos de Isidoro de Sevilla carece de una interpretación alegórica cristiana, clasificándolos simplemente como bestias de presa. Sin embargo, su ubicación en los montes de Hiperbórea según Isidoro tiene raíces en relatos antiguos, como los de Servió y Mela, quienes ya los habían situado en diferentes regiones geográficas. Se cuenta que los grifos odiaban a los caballos, una creencia derivada de la historia donde estos seres míticos sufrían el robo de su oro por parte de los arimaspos, quienes montaban a caballo. Representaciones antiguas, como el pectoral dorado de Topstamo y la del rey Escita, muestran al grifo atacando a un caballo. A pesar de que Isidoro transmitió información clásica sin connotaciones religiosas, el grifo fue interpretado en la cristiandad como un símbolo de Jesús. La unión de un ave aérea y una bestia terrestre se asimiló a la dualidad humana y divina de Jesús. Esta interpretación se refleja en el grifo que arrastra el carro en el purgatorio de Dante. Otra visión sugiere que el grifo simbolizaba al Papa o al papado más que a Cristo. Esta perspectiva se basa en representaciones como las del manuscrito de la Alsaciana errada de Landsberg, que claramente muestra al ave bicolor como símbolo de la Iglesia. A lo largo del medievo, el grifo fue interpretado de diversas formas, desde representaciones benignas asociadas al árbol de la vida hasta símbolos del Salvador o incluso del Anticristo.
El grifo sigue siendo una criatura popular en la cultura popular moderna. Se puede encontrar en libros, películas, videojuegos y otros medios. En la literatura, el grifo aparece en obras como Las Mil y una Noches y El Señor de los Anillos. En el cine, el grifo aparece en películas como La Espada en la Piedra y El Hobbit. En los videojuegos, el grifo aparece en juegos como World of Warcraft y The Elder Scrolls. Imagina la grandeza y el misterio que rodea a esta criatura legendaria. ¿Te gustaría seguir explorando estas fascinantes historias mitológicas? No olvides suscribirte y darle like para continuar descubriendo más sobre las leyendas que han cautivado a la humanidad por siglos.